Nuestra vecina la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi madre tuvo un encuentro verbal con una vecina porque ésta le arrancaba el jardín que daba en los linderos. Decía que eran de ella. Mi madre, muy apegada a su jardín, le reprochaba que su mano marchitaba sus plantas. Desde ese día quedó un rencor que no acabaría nunca. Al principio a mi madre empezaron a morírsele las aves de corral, sin saber cómo ni el por qué. De un momento a otro enfermaban y morían. Aunque mi madre les hacía cuanto estaba en sus manos, no lograba salvarlas. Después fue el jardín. Toda planta que se sembraba pronto perdía color hasta secarse. Mi madre decía que era cosa de la vecina, que era una bruja. Mi padre decía que no creyera en cosas de esas. En casa mi padre y mi madre empezaron con el tema de vender la casa. Se sentían aburridos. Ya no le encontraban gracia a aquel lugar por el que tanto lucharon por conseguir. Sus discusiones eran frecuentes y la mayoría de veces por cualquier tontería. Mi hermana y yo solo éramos niños y nada podíamos opinar. Se vivía un ambiente tenso en nuestra familia. Una mañana que mi padre hacía una brecha para desagüe de agua lluvia, encontró en los alares de la casa una bolsa enterrada. En ella había una tierra entre gris y negra. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que viera lo que había encontrado. Sin pensarlo dos veces, fueron donde la abuela a preguntarle qué podía ser aquello. La abuela sin dudarlo les dijo que era tierra de cementerio y estaba allí con el fin de hacerlos aburrir. Debían llevarla al mismo cementerio y regarla en ese campo santo. El domingo todos fuimos al pueblo para asistir a misa. Al terminar subimos al cementerio y regamos la tierra. Después de ese día volvió la paz a casa. Mi madre y mi padre se veían más cariñosos, tanto entre ellos como con nosotros. Mi padre muy pronto se fue a trabajar a otra ciudad y mi madre quedó sola en casa con nosotros. En las noches empezó a sentirse un aleteo como el de un ave demasiado grande. Se posaba en el techo y chillaba como un ave. En otros momentos se reía con una risa macabra. Por su sonido era una mujer. Una noche que mi hermana y yo andábamos fuera, vimos tres bolas de fuego unidas y chillando como una ave herida. Nosotros al verla le mostramos a mi madre. Ella nos dijo que era una bruja. Nos encerramos, pero en la noche entró por el patio de ropas. Llegó a la puerta y no sabemos cómo la traspasó. Escuchamos cómo llamaba a nuestro perro por su nombre. Este no ladró a sabiendas que era un animal bastante agresivo. Mi madre asustada sacó un machete, lo hizo sonar en el piso y le dijo: «Sé quién eres», y la llamó por su nombre, el de mi vecina precisamente. No uso nombres porque esta historia es real y al día de hoy, 2020, la mayoría de las personas implicadas aún viven. Después de sentirse descubierta, la sentimos salir de la casa y volar. El aleteo se sentía fuerte, se sintió una risa bastante tenebrosa. Al día siguiente, mi madre fue donde una vecina para pedirle consejo. Esta le dijo que la manera de acabar con esto era muy sencilla. Debía traer agua bendita. Ella haría unos saumerios con plantas especiales. Así lo hizo mi madre. La señora regó agua por todo alrededor de la casa. Después, con el saumerio, hizo una oración diciendo el nombre de nuestra vecina. Nos dijo que si, como ella sospechaba, la vecina era la bruja que la molestaba, a esta se le moriría el jardín y los animales, hasta que ella misma viniera a confesar su pecado y a disculparse. Mientras no lo hiciera, todo seguiría. Efectivamente, el jardín y las aves de corral de nuestra vecina empezaron a morir. A los 13 días la vecina llegó a la puerta de mi casa, preguntó por mi madre y le confesó que ella era quien le estaba haciendo daño y que por favor la perdonara. Mi madre le dijo que la perdonaba. La vecina no dijo nada más y se fue a su casa. Mi madre y ella nunca fueron amigas, solo se toleraban, pero vivieron en paz. Vivencias de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo anular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder, y esta era la muestra de su rezo.
En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyerta que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni 4 policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo, se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José. Se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas, los hombres por ellos mismos. No eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José, y eso, que este era bastante alto. Una noche, las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas, la madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado. Así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla. Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. La respuesta que ella dio tampoco pertenecía a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él, se la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Este, al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora, ve a casa. Este ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo que camina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche, o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace, y a ella no se le pudo preguntar, porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le veía en su cara paz y tranquilidad. El duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial
Esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza, cuando en la copa del árbol donde estaba, escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable, no me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba a aquellos reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro, después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero el ver que era la policía debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes, no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió.
Era una mujer relativamente joven, vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer lo más seguro es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pero debimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende. Así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo.
más conocido como el Duende. Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer, no debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el Duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez sí golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Y hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Nunca pises el círculo. Había escuchado siempre de las personas que tenían el don de comunicarse con los muertos. Incluso mi mamá era una de las fieles creyentes de esa clase de cosas. Para mí siempre fueron cosas sin sentido. Gente que lucraba con la fe de las personas por ganarse unos pesos. Me burlaba cada vez que mi mamá tocaba ese tema, o cada vez que mi madrina iba a visitarnos y nos contaba un sinfín de experiencias que ella había tenido con sus clientes. Porque según ella, tenía el don de hablar con los difuntos. Hasta hace 4 meses mi vida cambió por completo. Mi madre trabajaba en el aeropuerto haciendo la limpieza y lamentablemente ella se contagió de COVID, o eso es lo que dijeron los médicos, ya que después de que ella sufriera un desmayo en su trabajo, jamás pude volver a verla, ni mucho menos hablar con ella. Las autoridades me pusieron en cuarentena, a pesar de haber salido negativa después de hacerme los estudios. Me encontraba muy mal, sola y sin un peso. Mis vecinos no me hacían la vida más fácil, ya que me culpaban de llevar el virus a la colonia. Me aventaban piedras, huevos, incluso orines. Estaba al borde de la locura. Si no fuera por mi madrina, que a pesar de las constantes burlas que yo le hacía, nunca me abandonó. Ella me llevaba comida todos los días y algunas cosas para mi higiene personal. A los 3 días del trágico suceso, ella llegó con las cenizas de mi madre y fue ahí cuando le pregunté que si era cierto que ella podía hablar con los muertos. Ella solo me miraba sin decir palabra alguna, pero yo la seguía presionando en que me diera una respuesta, hasta que terminó por aceptarlo. Ella comenzó a contarme que desde niña los podía ver. Sus padres la llevaron con varios psicólogos y psiquiatras, ya que ellos creían que era un desorden psicológico. Pero en todas las pruebas salía bien. Fue del modo en que poco a poco fueron aceptando su don. Con el paso del tiempo la gente se dio cuenta y comenzaron a acudir con ella. Incluso así fue como se conocieron mi mamá y ella. Mi madre le pidió la ayudara para tener contacto con sus hermanos que habían asesinado. Y desde ese día se hicieron muy amigas y después comadres. Yo escuchaba fascinada lo que me decía, pues todo eso ahora me llenaba de consuelo.
Cuando terminó de contarme su historia, le pregunté con voz temblorosa que si ella podía ver a mi mamá. Mi madrina comenzó a llorar y me dijo en un tono cortante: ¿por qué crees que estoy aquí? Tu madre me manda todos los días. Ella está muy preocupada por ti. Tienes que ser fuerte y salir adelante para que ella pueda irse y descansar en paz. Yo no tengo fuerza para seguir, le dije entre lágrimas. Si mi mamá no está aquí, yo ya no quiero vivir. Ella tomó las cenizas de mi madre y las puso entre mis manos y me dijo lo siguiente: aquí te traje un par de cirios. Préndelos durante la noche y no olvides ponerle un vaso grande de agua, ya que mi comadre tiene mucha sed. Diciendo eso se levantó de inmediato y justo cuando iba a abrir la puerta, le grité: madrina, quiero hablar con ella. Ella volteó palidecida y me dijo: temía que me lo pidieras. ¿Pero por qué? Es lo que tú haces, ¿no? Ayudar a la gente a comunicarse con sus muertos. Ayúdame, por favor. Pero ella solo agachó la mirada y salió a toda prisa. Lloré durante el resto de la noche y me preguntaba el porqué de la negativa de mi madrina. Cuando por fin me estaba quedando dormida, juro que pude sentir la presencia de mi madre. Sentía cómo acariciaba mi cabello. Eso me reconfortó y pude dormir profundamente. También dormí, que no escuché cuando entró mi madrina a dejarme el desayuno. Lo mismo pasó con la comida y con la cena. Cualquier descuido que tenía, ella aprovechaba para dejarme mi comida sin que yo pudiera verla. Así pasó una semana hasta que un día me armé de valor y decidí ir a buscarla, no sin antes disfrazarme lo mejor posible por temor a mis vecinos. Cuando toqué a su puerta, mi madrina casi se desmaya al verme. ¿Pero qué haces aquí, muchacha del demonio?, me dijo bastante asustada. ¿Que no ves que si te ven te pueden llevar presa o te pueden hacer daño a la gente? Entra rápido antes de que te vean. Pues usted que lleva varios días esquivando a mi madrina y yo quiero pedirle nuevamente hablar con mi mamá. Por favor, necesito despedirme de ella para estar tranquila. Mire que ayer la pude sentir acariciarme el cabello. Por favor. Mira, mijita, ven, pásate al cuartito. El cuartito era un pequeño jacalito que estaba hecho de láminas y madera que se encontraba en el patio, y allí era donde ella trabajaba. El que tú te comuniques con un muerto no es cosa de juego, y mucho menos es nada sencillo. No me importa, madrina, estoy dispuesta a hacer lo que sea por volver a hablar con mi mamá. Te voy a contar algo que pasó hace tiempo. Tu mamá vino en el mismo estado en que estás tú ahorita. No pensó bien las cosas, ella solo quería ver a su hermano y aceptó cosas horribles para lograrlo. ¿Qué cosas?, pregunté intrigada. Ella ofreció su cuerpo y su alma a un demonio con tal de ver a su hermano el último viernes de cada mes. Es por eso que tu madre se ausentaba por la noche y regresaba hasta la mañana. Solo que esos seres son muy traicioneros. Ellos deciden la hora y la forma de tu muerte. No me interesa, madrina. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Ella comenzó por hacer un círculo con un polvo blanco en el suelo. Enseguida puso unos símbolos muy extraños a los lados. Me dijo que me metiera adentro y mandó a traer una gallina, y frente a mí le cortó el cuello y comenzó a bañarme con su sangre. Estuve a punto de vomitar, pero hacía mi mejor esfuerzo. Después de varias oraciones en un idioma que no conocía, comenzó a escupirme una especie de vino o algo parecido, ya que tenía el olor muy fuerte. Me pidió que saliera del círculo y me puso una marca en la frente, con una como ceniza negra. Enseguida ella entró al círculo y dijo que por nada del mundo intentara pisar ese círculo. Yo dije que sí, que no se preocupara, que haría todo lo que me dijera. En ese momento ella se sentó y sacó de entre sus ropas un morral de terciopelo negro y tiró las piedras que tenía adentro. Algo que me llamó mucho la atención fue que las piedras estaban grabadas con unos símbolos muy extraños. La lanzó 2 veces más y me dijo que si estaba lista, puedes comenzar a hacer preguntas. Comencé a preguntarle cosas que solo mi madre y yo sabíamos, para asegurarme de que no fuera un truco, y conforme me contestaba todas correctamente, la cara de mi madrina se transformaba poco a poco en la de mi madre. Le empecé a reclamar el por qué me había dejado sola, y ella me respondió que ya era su tiempo, y que no debía sentirme sola porque su hermano y mi abuelita me cuidaban. ¿Y tu mamá? ¿Tú no me cuidas? Ella entristeció y dijo que debía pagar con oscuridad el error que había cometido, y que ahora me fuera y me encomendara a Dios y le pidiera que la perdonara, que ella no sabía lo que hacía.
Traté de abrazarla, pero ella me empujó con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté, estaba acostada en el cuarto de mi madrina. Traté de contarle, pero me dijo que lo sabía todo, que mi madre lo había hecho para protegerme, ya que de haber pisado hubiera pactado con esos seres. Por eso ponen tantas tentaciones para que puedas caer. No sé si creas o no en mi historia, pero después de eso me he encomendado mucho a Dios y pido por el eterno descanso de mi madre y su pronto perdón. Yo también era como muchos de ustedes, pero crean o no, solo les pido una oración por mi madre. No les cuesta mucho, pero a ella le ayudaría bastante. La casa. Estaba por divorciarme del padre de mi hija, Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso, porque aún lo amaba, pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlos visto, pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme, al decir que si no paraba lo del divorcio, tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme, de que Mateo, su esposo, recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme, pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva. Pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla, incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño?, le pregunté preocupada. Ese hombre, mami, me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena, queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles, mami, que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros 4 y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, que muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos, mientras los adultos bebíamos una copa de vino. Les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio, y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos, y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena, y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela, Elena gritó. ¿Pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña?, decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo, y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreado día que habíamos tenido. Cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama.
Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buró. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. «¿Están bien?», escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. «No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien». No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice: «Esto es muy extraño. Todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta». Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos, así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente, cuando Jimena nos interrumpe diciendo: «Mamá, yo sé lo que pasó anoche». «¿Y qué fue lo que pasó, cariño?», le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. «Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí». Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. «Basta, Elena», le dije molesta. «Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más, eso debió afectar a la niña». «Bueno, ya es suficiente», le dijo Mateo. «Es solo una niña y no lo está pasando nada bien». Molesta, Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante, así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando baja Jimena y dice: «Mami, ¿qué pasa?». «Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo». «Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena». «Ah, no, ¿y por qué no le agrada, Jimena?», contestó Elena. «Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía». Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía querer mucho a Elena, que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho. Y al intentar salir de la cocina, le cerraron la puerta en la cara, impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo, también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó, ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran, pero ese parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración, algo la jaló con gran fuerza, haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla, pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí, pero algo o alguien nos impedía acercarnos a la puerta, así que en un intento desesperado, tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios no tenían protección, si no, hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla, las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena, ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarle enseguida, le pasé a Jimena y le dije a Mateo: «Ahora es tu turno», pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera, esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar, una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba, se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo, intentaron jalarme nuevamente hacia adentro, pero por fortuna no lo lograron.
Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena, tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda, ya que sentía bastante ardor. Y es que entre lo sucedido, nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía 3 aruñones bastante profundos. Mateo afortunadamente solo tenía quemaduras leves, así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir, decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan, la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado, agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba, y yo solo trataba de convencerlos que era solo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la medium, decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento, a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de 2 meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible, debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí, y según decían, este hombre cuidaba esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella, así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Mi novio Fabián, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. No sé cómo comenzarte a contar lo que me sucedió, pero espero que en lugar de juzgarme, alguien de tus lectores pueda darme realmente un consejo que me ayude a terminar con esta situación que estoy viviendo. Mi novio Fabián murió hace 2 meses en un accidente de moto. Debo confesar que fue una relación bastante tormentosa, pues realmente nunca pudimos llevarnos bien. Y créeme que no lo culpo solo a él, pero soporté infinidad de cosas por lo que yo creía que era amor. Recuerdo que el día del accidente habíamos tenido una fuerte discusión, debido a que nuevamente lo había descubierto siéndome infiel. Le dije que se marchara y que nunca se lo perdonaría. Él se subió a su moto y se fue a toda prisa. Ni siquiera se tomó el tiempo de darme una explicación. Lloré todo el resto de la tarde hasta quedarme dormida. Cuando escuché a mi madre entrar a la casa, gritándole a mi hermana: Nadia, Nadia, tu hermana ha tenido un accidente. Salí de inmediato al escuchar aquello, y al verme, mi madre corrió a abrazarme. Mi hermana Nadia y yo la miramos con extrañeza. ¿Pero qué te pasa, mamá?, preguntó mi hermana asustada. Ay, hija, me acaba de hablar la mamá de Fabián, que le avisaron que había tenido un accidente y que Flor iba con él. Te juro que sin pensarlo me salí del trabajo y venía por ti, ya que no me atrevía a ir sola al hospital. Tranquila, mamá, yo estoy bien, le dije tratando de calmarla. Pero si no eres tú la que iba con Fabián, ¿entonces quién era?, me preguntó mi madre algo confusa. No sé, debió ser una de tantas con las que me engaña. Ojalá se mueran por traidores, respondí molesta. Cállate, Flor, no digas eso ni de broma. Mira que las palabras tienen poder, y por muy enojada que estés, no debes desearle la muerte a nadie. Ay, mamá, ¿y lo que yo he sufrido por su culpa qué? Allá él lo pagará con Dios. Tú no eres nadie para juzgar a esos muchachos.
Así que ponte unos tenis, que iremos a ver cómo está ese muchacho. Estás loca si piensas que voy a ir a ver a ese cabrón. Todavía me engaña y se accidenta con la amante. Y tú quieres que le vaya a hacer las curaciones. Por Dios, Flor, ten un poco de empatía. No vaya a ser que les haya pasado algo grave y te arrepientas toda la vida. Ojalá le hubiera hecho caso a mi madre, pues ese día no hubo poder alguno que me sacara de la casa para ir a verlo. Mi madre, muy molesta, se fue con mi hermana al hospital y a las pocas horas me marcó, pues desafortunadamente Fabián y la chica habían muerto. En ese momento juro que no sabía qué pensar. La noticia me había caído como balde de agua helada, pues tuve la oportunidad de despedirme y no lo hice. Al llegar, mi mamá y mi hermana me dijeron que Fabián estuvo preguntando por mí antes de que le diera el infarto. Yo solo las miraba sin poder decir palabra alguna, y mi madre, al verme en ese estado, me dio una pastilla para dormir. Toda esa noche estuve soñando con Fabián. Recuerdo que desperté cerca de las 3 de la mañana con una sed terrible, y cuando regresaba nuevamente a mi habitación, vi a Fabián sentado en mi cama. En ese momento comencé a gritar y a llorar, así que de inmediato llegó mi mamá y mi hermana a ver qué era lo que estaba pasando. Les dije que Fabián estaba en mi habitación, pero ellas no me creyeron. Dijeron que solo era mi remordimiento por no haberlo despedido, pero yo estaba segura de lo que había visto. A la mañana siguiente, mi madre nos pidió que nos alistáramos porque iríamos al velorio de Fabián un rato, y así lo hicimos. Al llegar, todo el mundo comenzó a darme el pésame. La mamá de Fabián me condujo hacia el ataúd para verlo, y justo cuando me acerqué a la sala de velación, se inundó con el perfume de Fabián. «¿Pero qué demonios?», dijo su papá. «¿De dónde viene ese olor? Espero que no sea una broma de mal gusto», gritó molesto. A lo que uno de sus hermanos respondió: «El olor sale de aquí, papá», señalando el ataúd. Mi madre, asustada, se disculpó y dijo que nos marcháramos, pero justo antes de salir nos aventaron un enorme regalo de flores que nos impidió el paso. «Tal vez Fabián quiere que se quede un poco más», nos dijo la mamá de Fabián, bastante afligida. Mi madre asintió con la cabeza y regresamos a sentarnos. Nadie nos dijo que iría por un café porque la estaba venciendo el sueño, y es que entre el susto y los nervios habíamos perdido la noción del tiempo. Pasada ya la medianoche, nos sentíamos hambrientas y bastante agotadas. Le dije que yo la acompañaría por el café, pero ella se negó argumentando que eso podría hacer enojar a Fabián. Aún había varias personas en la sala de velación, pues al igual que nosotras estaban bastante desconcertados y temerosos de marcharse. Cuando regresaba Nadia con los cafés, soltó un grito tan aterrador que hizo que todos volteáramos a verla. «¿Qué te pasa, Nadia?», gritó mi mamá molesta. «Fabián, mamá», dijo señalando hacia un rincón de la sala. Todos miramos hacia donde señalaba Nadia y efectivamente lo pudimos ver por breves segundos. En ese momento salimos corriendo de la sala y el papá de Fabián cerró de inmediato las puertas. Se podía escuchar cómo aventaban cosas ahí dentro, pero nadie se atrevía a entrar. Hasta que uno de los guardias de los funerales, al escuchar aquel escándalo, se acercó a ver lo que estaba pasando. Después de contarle lo sucedido, ese se armó de valor y abrió las puertas para sorpresa de todos. El lugar estaba hecho un desastre. Las sillas, las coronas y los arreglos florales estaban tirados por toda la sala. No quisimos saber más y nos marchamos del lugar, pero al llegar a casa tampoco pudimos descansar, pues mi madre, Nadia y yo podíamos escuchar los llantos y pasos de un hombre. Hasta la fecha toda esta situación no ha parado, pues aún teniendo visita no dejan de escucharse aquellos lamentos. Por las noches hemos visto a Fabián deambular por la casa. Les pido algún consejo de cómo parar esto, pues ha decaído mucho nuestra salud debido a todos estos acontecimientos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nunca prendas las velas. Escrito por Anaís Bailós. Historias macabras para no dormir.
Mi hermana y su hijo me llamaron cerca de las 9 de la noche, argumentando que alguien se había metido a su casa. Y es que ambos vieron un hombre pasar por el patio. Estaban demasiado nerviosos y me susurraban al teléfono que fuera de inmediato. Así que le pedí a Javier, mi esposo, que me acompañara. Afortunadamente vivimos a 2 calles de su casa, así que no tardamos en llegar. Pero al entrar a la casa no encontramos a nadie. Mi hermana estaba hecha un manojo de nervios, al igual que mi sobrino. Así que decidí prepararles un té para calmarlos un poco, cuando de repente grita mi marido: «Ya te vi, cabrón». Salió corriendo a toda prisa hacia el patio. Nosotros salimos tras de él también, solo para darnos cuenta nuevamente que no había nadie. «Esto no puede ser posible», replicaba mi esposo. «Si lo vi bien clarito». «Ay, Javier, te dije que andaba un cabrón aquí, pero ustedes no me querían creer», respondió mi hermana. «Ya cálmense los dos, de seguro ya se fue el fulano ese. Ha de haber estado bien escondido», le dije para tranquilizarlos. «No, Sonia», me respondió mi esposo molesto. «No hay forma de que ese muchacho se haya ido. Ve, está todo muy bien asegurado». «Ay, Javier, no se puede desaparecer de la nada. A lo mejor te lo imaginaste al igual que mi hermana». «Ya te dije que no. No nos imaginamos nada, Sonia». «¿Cómo es que lo vimos claramente?» «Pues no sé. Aparte que no dices que es imposible entrar si todo está muy bien asegurado». «Por eso mismo es que no lo entiendo. Decidimos quedarnos esa noche para no dejar sola a mi hermana, pero estaba decidida a mostrarles que todo había sido producto de su imaginación. Hasta que en la mañana siguiente estábamos desayunando, cuando escuchamos un pequeño golpe y al voltear, lo primero que vimos fue un joven que se asomaba por la puerta del patio. Nuevamente salimos en busca de aquel joven, pero nada. El chico seguía sin aparecer. «Ahora sí me crees», me dijo mi hermana. Yo solo asentí con la cabeza, pues ahora que el muchacho nos estaba viendo fijamente por la ventana de la sala. «Sonia, Sonia, ¿estás bien?», me decía mi esposo al verme que empezaba a palidecer. Le señalé hacia la ventana, pero esta vez nadie salió tras de él. Nos quedamos helados por unos minutos. Todos estábamos demasiado nerviosos, pues no nos explicábamos cómo era posible que el joven cambiara de lugar con tal rapidez. «Vayan por doña Manuela, pero no le comenten nada», dijo mi esposo. Nos fuimos a toda prisa por ella, pues según decían los vecinos que doña Manuela podía ver y hablar con los muertos, y aunque no se dedicaba precisamente a eso, ella había ayudado a mucha gente de los alrededores. «Doña Manuela», le gritaba a mi hermana mientras golpeaba insistentemente su puerta. «Pero qué escándalo, muchacha», contestó algo molesta. «Nos manda Javier, mi esposo, señora. Trae un dolor terrible en el estómago y me pidió que viniera por usted, para que lo revisara, según dice traer tremendo empacho». «Muchachas tan mentirosas», respondió doña Manuela. «Ese Javiercito no tiene ningún empacho. De lo que hay que curar a mi muchacho es del susto. Así que vamos pues, muchachas». No le respondimos nada, pues Javier quería saber qué tan buena era y no queríamos darle pista alguna de lo que estaba sucediendo. Al llegar a casa, mi esposo nos recibió con un café y casi de inmediato doña Manuela comenzó a decir: «Ya te vi condenado, chamaco». Nos quedamos en shock al escucharla, pues nadie le había dicho que se trataba de un joven. «¿Pasa algo, doña Manuela?», le preguntó mi esposo fingiendo no saber de lo que hablaba. «Pues me trajeron para ver qué quería este joven, ¿qué no?», repuso la señora. «Sí», le contestó mi hermana temerosa. «Acércate, muchacho», le decía doña Manuela a la nada. «¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere?», le preguntaba nerviosa. «Simón, ¿eres tú?», preguntó doña Manuela bastante sorprendida. «Un teléfono, rápido, por favor».
En ese momento Javier sacó su celular y se lo dio. Marca este número, hijito, que yo no le entiendo a estos aparatos. Después de marcar, esta preguntó por Martina, la señora que vendía comida por la avenida principal. Martina, ¿dónde está Simón? Ay, Manuela, se nos fue. Martina, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Aquí tengo a Simón enfrente. Estas gentes acudieron conmigo porque había un ser que los molestaba, pero al llegar me di cuenta de que es Simón. ¿Cómo me vas a decir eso, Manuela? ¿Cómo? ¿Hay más?, interrumpió doña Manuela. ¿Cuántos más son, Simón? ¿Pero qué es lo que recuerdas? ¿Estás seguro de eso? Nadie entendíamos qué pasaba, solo veíamos a la señora hablarle y gritarle a la nada. Martina, Simón dice que busca a sus amigos que salieron de una fiesta pasada a la medianoche. Después escuchó un golpe muy fuerte y cuando despertó, estaba aquí en la colonia. También murieron los otros jóvenes, Martina. Con Simón fueron 3, Manuela. Pero dime qué es todo esto. Tu nieto, Martina, que no se ha dado cuenta que ha muerto. Al decir aquello, salieron volando las tazas de café y comenzaron a abrirse y a cerrarse las puertas fuertemente. Cálmate, muchacho. Tienes que ser fuerte y buscar la luz. Tú, al igual que tus amigos, ya no pertenecen aquí. Por Dios, Manuela, dime lo que está pasando. Martina, investígame dónde tienen velando a los otros muchachos. En un rato más voy para allá. Al colgar nos explicó que el muchacho no tenía idea de que estaba muerto y al enterarse de esto entró en la etapa de negación. Por eso había comenzado a aventar cosas en señal de desaprobación. ¿Y qué podemos hacer, doña Manuela?, preguntó mi esposo. Llevarlo, hijito, llevarlo a que vea a sus amigos, para luego llevarlo a donde lo están velando a él, y así una vez por todas se dé cuenta que ya no está vivo. Oiga, doña Manuela, ¿y por qué vino aquí con nosotros si no lo conocemos?, repuso mi hermana. Ay, muchacha, has de haber tenido alguna vela prendida. Sí, le prendo una todos los días a San Juditas, doña Manuela. Ya ves, eso fue lo que pasó entonces. Al pasar su alma por aquí y ver la luz aquí, se quedó. Por eso nunca debes prender velas durante la noche, ya que las almas que andan en pena buscan la luz para poder trascender. Sonó el celular de Javier y era doña Martina que le daba las direcciones e indicaciones de cómo llegar a cada velorio. Después de colgar, doña Manuela gritó de nuevo. Es hora, muchacho, de que te desengañes. Llegamos al primer velorio y nosotros por respeto nos quedamos afuera. Solo entró doña Manuela y lo que decía ser el espíritu de Simón. De ahí salimos de inmediato porque según doña Manuela, Simón había golpeado la tapa del féretro tan fuerte que estuvo a punto de caer. Por tal motivo decidimos evitar ir al segundo funeral del amigo del joven, yéndonos directamente al funeral de Simón. Antes de entrar, le pedimos que desalojaran la sala, pero sus padres se negaron rotundamente. Así que sin más se dirigió doña Manuela al féretro, y ahí empezó lo más aterrador que he visto en mi vida. Pues se escuchó un horrible grito como de dolor. Todos los asistentes salieron corriendo de la sala de velación cuando los innumerables arreglos florales comenzaron a salir volando en diferentes direcciones. Las sillas comenzaron a temblar en simultáneo. Todo aquello parecía sacado de una película de terror. «Basta», gritó doña Manuela. «Tienes que tranquilizarte y aceptar que ya no estás aquí». Todo se logró mantener tranquilo por un momento. Así decidimos ir afuera a tomar un poco de aire, cuando nuevamente nos hizo entrar un golpe ensordecedor, y esta vez quedamos atónitos ante tal escena, pues el féretro de Simón se encontraba en el suelo y el cristal del mismo totalmente rasguñado. Doña Manuela decidió que nos marcháramos, pues esa alma de aquel joven atormentado no estaba dispuesto a marcharse por el momento. Por eso les digo, no olviden apagar sus veladoras por las noches. No vaya a ser que corran con la misma suerte que yo, y un alma en pena quede aferrada a su casa.
Abuela, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi nombre es Yolanda y te escribo porque hace unos días mi abuela falleció debido a la diabetes. Ella duró hospitalizada 2 meses después de que le amputaran la pierna debido a su enfermedad. Yo siempre me negué a ir, debido a que jamás fue buena ni conmigo, ni con mis hermanos, mucho menos con mi madre. A causa de ella fue que se separaron mis padres y nunca nos permitió tener contacto alguno con él. Varias veces fuimos a buscarlo y ella nos cerraba la puerta en la cara, gritándonos bastardos. Varias gente que conocía a la familia de mi papá nos contaba cómo humillaba a mi mamá en la calle. Mis hermanos aceptaron verla, pero yo no. Inclusive tuve problemas con mi madre por negarme a ir. Ella me decía que estaba sufriendo mucho, que a lo mejor ella necesitaba mi perdón para poder irse. Pero no podía simplemente, era una extraña para mí. Después de casi 6 meses de agonía murió. Y al avisarme no pude evitar sentir pena por su muerte, pero no al grado de llorar. Así que por orden de mi madre, le compré una veladora y me puse a hacer oración por su eterno descanso. Pues como en vida había sido muy mala, decía mi mamá que teníamos que orar para que Diosito la perdonara. Mis hermanos se alistaron para el funeral, que sería a las 7 de la noche. Mi madre los llevaría y por obvias razones los esperaría afuera. Así que al marcharse tomé mi rosario y encendí la veladora. Y justo cuando empecé a rezar, pude escuchar claramente el llanto de una mujer. No presté mucha atención, porque creí que el llanto venía de la calle, así que seguí. Pero el llanto no paraba. Algo nerviosa me fui a mi recámara a ver la televisión para distraerme. Y al llegar mi madre, le conté lo sucedido. Ella me dijo que a lo mejor tenía remordimiento por no haberla ido a ver, y ese sentimiento de culpa me hacía escuchar cosas que no eran. Me preguntó que si quería que me acompañara a rezar, y yo de inmediato le dije que sí. Fue ella también por su rosario, y la vela estaba consumida por completo. Así que mi mamá dijo que fuéramos a la tienda por 2 velas más, porque ella estaba necesitando mucha luz, y antes de irnos le puso un vaso grande de agua. Dijo que probablemente también tendría sed. Al volver de la tienda, nos sorprendimos al ver que el vaso de agua estaba totalmente solo. Miré a mi mamá asustada y ella con toda la tranquilidad del mundo fue a llenarlo nuevamente. Nos hincamos frente al pequeño altar que le tenemos a la Virgencita de Guadalupe. Encendimos las veladoras y mi madre me pidió que cerrara los ojos y bajara la mirada. Así lo hice y casi de inmediato que comenzamos a rezar, comenzamos a escuchar los llantos nuevamente de la mujer. Me quise levantar, pero mi madre me tomó del brazo, obligándome a permanecer ahí orando. El llanto cada vez era más fuerte, a tal grado de que salió mi hermano de su recámara para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando gritó repentinamente: «Mamá, ¿qué hace mi abuelita ahí con ustedes?». En ese momento tronó el vaso de la veladora, provocando que la cera caliente le cayera en la mayoría a mi madre, y yo grité enfurecida y muerta del miedo: «Así agradeces que pidamos por tu eterno descanso, lastimando a mi madre. Ni muerta nos vas a dejar en paz». Comenzaron a tronar los focos de la cocina y de la sala en simultáneo. Así que bastante asustados, nos dijo que tomáramos una chamarra y nos subiéramos al coche. Y así lo hicimos. Nadie dijo nada durante el camino. Mi mamá aparentaba que estaba tranquila, pero todos sabíamos perfectamente que no era así, porque podíamos ver cómo le temblaban las manos mientras conducía. Después de algunos minutos llegamos a la casa de mi tía Melissa y mamá comenzó a contarle todo lo sucedido. Ella abrazaba a mi mamá y decía que todo estaría bien. Le preguntó a mis hermanos que cómo lo habían tratado en el funeral, y ellos dijeron que bien, solo que no les habían permitido acercarse a la caja. Pero en un descuido, cuando fueron por un café, la vimos, dijo uno de mis hermanos. «Estaba horrible, tía». «Cállate, José».
¿Cómo puedes hablar así de tu abuelita?, le dijo mi mamá molesta. Pues si no miento, mamá, cuando nos acercamos a verla, tenía de fuera la lengua morada y parecía como si estuviera asustada. Aparte olía muy feo. Chamacos mentirosos. ¿Cómo la iban a ver así? Esa gente no los dejó. Los han de haber tenido bien vigilados, dijo mi tía en tono de burla. ¿Y quién nos iba a vigilar si las únicas personas que estaban ahí se fueron por un café? ¿Y tu papá no estaba ahí?, preguntó mi mamá sorprendida. No, solo mi tía Lorena y su esposo. Bueno, niños, váyanse a dormir que necesito platicar algunas cosas con su hermana y su tía. Mi tía y mi mamá estaban bastante preocupadas por lo que estaba pasando. Dijo mi tía que ya haría oración para que descansara mi abuela, pero mi madre le dijo que era mejor esperar a que fuera de día, así que nos fuimos a dormir y nos despertó el tremendo ruido en la cocina. Estaban los platos quebrados, las puertas de la cocina abiertas y un olor bastante fuerte a drenaje. Comenzamos a limpiar todo cuando nuevamente se escuchó el llanto de la mujer. Es mi abuela, tía. ¿Por qué no nos deja en paz? Tranquila, Yolanda. No sabemos qué sea. No creo que tu abuelita sea capaz de hacer todo esto. Mira, vamos a hacer algo. Van a ponerse a rezar tu mamá y tú, y yo las voy a grabar, a ver si se ve algo. Solo así nos daremos cuenta de qué es lo que está pasando en realidad. Ambas aceptamos. Le prendimos unas velas aromatizadas que tenía mi tía y mi mamá. Puso nuevamente el vaso con agua. Y pasó lo mismo que las veces anteriores. El llanto no paraba y el agua se consumía de una manera normal. Al terminar revisamos el video y quedamos en shock al ver una especie de silueta al lado mío, y en una parte del video eso voltea hacia donde estaba grabando mi tía y se pudo ver claramente el rostro de mi abuela. Otra cosa que nos llamó mucho la atención fue escuchar que decía ayúdeme y perdón una y otra vez. Fue entonces que me dijo mi tía que tenía que ir a verla antes de que la enterraran para decirle que la perdonaría, para que nos pudiera dejar tranquilas. Y esta vez no me negué, así que muy temprano en la mañana me arreglé y me llevó mi mamá al velatorio. Afortunadamente, al preguntar dónde era que estaba mi abuela, me indicaron la sala y me dijeron que estaba sola. Así que me dirigí hacia la sala y cuando quise entrar, estaba un enorme perro sobre el ataúd de mi abuela, rasguñando el vidrio. Traté de espantarlo, pero este comenzó a ladrarme y a gruñirme tan fuerte que casi de inmediato llegaron los de seguridad por el escándalo. Ellos se quedaron helados al ver a aquel animal que poco le importaba que hubiera gente. Él seguía sin parar. Estábamos tratando de quitarlo cuando llegó mi tía, culpándome a mí de haber llevado a ese animal. Yo no le contestaba nada, solo quería que ese animal se fuera ya. Supongo que mi madre se asustó al ver llegar a la policía, que justo cuando mi madre entró a la sala a buscarme, pudo ver cómo el perro quebró el vidrio y comenzaba a jalar una de las manos hasta arrancarla y salir con ella en el hocico sin que nadie pudiéramos evitarlo. De no haberlo visto mi madre, los de seguridad, mi tía y los policías pensarían que estaba loca. En ese momento mi madre me sacó de ahí y nos fuimos a casa. Ya no asistimos al entierro, pero nos enteramos por terceras personas que mi tía demandó a la funeraria por lo ocurrido con mi abuela. Pero nunca procedió, ya que ellos mostraron los videos de seguridad y en ninguno aparece que el perro entrara o saliera del lugar. Hasta la fecha, los llantos no cesan. Incluso tampoco hemos tenido noticias de mi padre. Jamás apareció ni vivo ni muerto. Dicen que el anillo que llevaba mi abuela en el dedo de la mano que se llevó el perro era un pacto que tenía con el diablo. Otros dicen que mi abuela se llevó a mi padre porque era el que más amaba. Solo Dios sabe qué pasó en realidad y hasta cuándo ella nos va a dejar en paz. Solo pido algún consejo para que por fin pueda descansar en paz. Trovadores, gracias al inmenso apoyo que le han brindado a este canal, es que hemos podido seguir creciendo. Recuerden que una de las mejores formas de apoyar el canal
es dejando su pulgar arriba. Agradecería que dejaras un comentario en el que dijeras qué tal te ha parecido esta historia. El extraño caso de Iris, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Me gustaría contarte mi experiencia, porque aún no puedo creer lo que viví hace unos meses. Y es que yo jamás he sido creyente de las cosas paranormales, y estoy bastante confundida con el tema. Hace aproximadamente 5 meses, decidí ir con mi novio Jorge a unas cabañas a las afueras de mi ciudad. Estábamos de aniversario y creímos que lo mejor era estar en contacto con la naturaleza. Al llegar ahí, fue lo más normal. Nos dieron la llave de la que sería nuestra cabaña, por fin el fin de semana, y después de instalarnos, decidimos dar una caminata por los alrededores. Tenía muchísimas actividades, bastante geniales, así que opté por dar un paseo a caballo. Nos dirigíamos al establo, cuando vi una mujer parada a la orilla del lago. Eso provocó que cambiara rápidamente de parecer. Le dije a Jorge que olvidara los caballos y mejor fuera a informarse acerca de la pesca. Él, algo extrañado, aceptó, y mientras iba a la administración yo me acerqué a aquella mujer. Al llegar pude sentir una inmensa tristeza y al mirarla a la cara supe que no me equivocaba. «Hola», le dije tratando de hacerle plática. «Es hermoso el lago, ¿no crees?». Ella volteó bastante sorprendida y solo se limitó a decirme: «¿Cómo es que puedes verme?». «Pues, ¿por qué no podría?», le respondí, haciéndome un poco la graciosa. «Hace varios tiempos que nadie me ve», decía bastante afligida. «Me llamo Vanessa», le decía tratando de pasar rápidamente ese momento tan incómodo. Estaba por decirme su nombre cuando llegó Jorge a decirme que ya no tenían la actividad de la pesca, que debimos de haber leído una publicidad antigua, que fuéramos a ver qué otra actividad me interesaba, ya que le habían regalado un cupón del 50%. Le dije que sí, solo que invitaría a mi nueva amiga, y él respondió de forma burlesca: «Claro, sería genial que la trajeras, ya que los fantasmas no pagan». «Pero qué grosero eres, Jorge», le dije bastante molesta, y cuando volteé hacia donde estaba la chica, me di cuenta de que había desaparecido. Traté de explicarle a Jorge lo que había pasado, pero él realmente no me tomaba en serio, porque, como te digo, nunca hemos sido creyentes de esas clases de cosas. Quise creer que muy probablemente ella se había marchado mientras platicaba con Jorge, así que no le tomé mucha importancia y le dije a mi novio que nos fuéramos a descansar un poco a la cabaña. Te juro que no entiendo en qué momento se acabó mi energía. Me quedé profundamente dormida, casi de inmediato, y cuando desperté pasaba de la medianoche. Había dormido cerca de 7 horas y aún me encontraba con bastante sueño. Me levanté muy despacio porque no quería despertar a Jorge, que dormía plácidamente. Busqué algo de comer y decidí ir a recepción a comprar un refresco de la máquina que tenían ahí. Pero cuando salí de la cabaña, nuevamente vi a la chica. «¡Hey! ¡Espera!», le grité. Pero ella no se detuvo. Todo lo contrario, aceleró el paso y se dirigía hacia el lago. Apreté el paso y me fui tras de ella, pero era demasiado rápida, así que no le pude dar alcance. Así que cuando por fin me acercaba al lago, la pude ver bailando y con varias botellas de cerveza en la mano y tiradas a su alrededor. «¿Pero qué demonios?», pensé. ¿En qué momento pudo tomarse todo eso? ¿Y de dónde es que se escucha esa música?, pensaba. Me quedé viéndola algo retirada de donde estaba aquella joven, cuando comienza a meterse en el lago poco a poco. Pasaron un par de minutos, y al ver que no salía comencé a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía a mi llamado, decidí correr hacia el lago y sin pensarlo me eché un clavado al agua para tratar de auxiliarla, pero no la encontraba por ningún lado. Estaba hecho un manojo de nervios, lloraba y gritaba que se ahogaba, que me ayudaran por favor, cuando uno de los trabajadores se avienta al lago a tratar de sacarme.
pero yo trataba de explicarle que no era yo quien necesitaba ayuda, sino la chica que estaba bebiendo. Después de forcejear por algunos minutos, ambos salimos del agua y ya un poco más calmada le expliqué que una chica que había conocido por la tarde estaba tomando cerveza y se había metido al lago, pero que ya no la había visto salir. Él me dijo que eso era imposible, porque nosotros y el personal éramos los únicos que nos encontrábamos en las cabañas en ese momento. Eso no puede ser posible, le dije furiosa. ¿Y quién se ha tomado todas esas latas de cerveza? ¿Pero cuáles latas, señorita?, me respondió extrañado, y al mirar hacia el suelo no había nada. No podía ser posible que lo hubiera imaginado, porque todo el lugar estaba perfectamente alumbrado. Me pidió que fuéramos a recepción para tomarme un té y un tranquilizante, y al llegar la señorita de recepción, algo alarmada, me preguntó qué era lo que había pasado. Después de contarle lo sucedido, esta palideció casi de inmediato y me contó lo siguiente. Hace un año éramos el mejor lugar para vacacionar. Siempre teníamos un lleno total. Incluso teníamos lista de espera. Todo era perfecto hasta que un día llegó una pareja de recién casados. Recuerdo bien que la joven había llegado aún con un vestido de novia. Realmente lucía hermosa. Le dimos nuestra mejor cabaña, cuando a medianoche comienzan a llamarnos los huéspedes de las otras cabañas a quejarse de que escuchaban fuertes discusiones y que la música no los dejaba dormir. Estábamos tan atareados tratando de dejar todo listo para el día siguiente que hicimos caso omiso a las quejas. Cuando cerca de las 3 de la mañana entra a la recepción un chico gritando y llorando, pidiendo ayuda porque no encontraba a su esposa por ningún lugar. En ese momento todo el personal discretamente comenzamos a buscarla. No fue hasta las 6 de la mañana que uno de los trabajadores la encontró flotando en el lago. Tuvimos que llamar a la policía y varias gente se dio cuenta de lo sucedido. Eso ocasionó que las visitas bajaran un 50%, pero lo peor vino después, ya que mucha gente decía ver a una joven junto al lago y varios hombres se ahogaron tratando de rescatarla. Según decían sus acompañantes, es por eso que quitamos cualquier actividad que tuviera que ver con el lago. Pero no entiendo por qué tú estás viva. No supe qué responderle y llena de miedo me fui de inmediato a mi cabaña. Afortunadamente Jorge aún dormía y evité contarle lo sucedido para evitar que se burlara. En la mañana fingí sentirme bastante mal, así que le pedí que buscara una actividad para que se divirtiera un poco. Él se negó al principio, pero después de un rato por fin logré convencerlo. Al marcharse, decidí ir al lago nuevamente. Necesitaba respuestas, y si todo lo que me contaron y lo que vi era verdad, la vería de nuevo muy pronto. Me fui caminando hacia el lago, cuando la vi parada exactamente donde había pasado toda la noche anterior. Llena de miedo me acerqué a ella, pero esta rápidamente se aventó al agua. Me regresé a la cabaña y empecé a empacar mis cosas. Cuando regresó Jorge, le pedí que nos fuéramos de inmediato porque tenía un fuerte dolor de estómago. Este accedió de inmediato, ya que decía que estaba actuando demasiado extraño, y cuando íbamos de regreso a casa, justo cuando pasamos por una curva, mi teléfono comenzó a sonar en repetidas ocasiones, y en la pantalla aparecía el nombre de un hombre. Algo extrañada dejé de perder la llamada, pero este volvía y volvía a sonar. Jorge molesto me pidió que contestara porque él creía que yo le estaba ocultando algún romance. Se detuvo en un descanso a orilla de la carretera y contestó mi teléfono, pero nadie respondía, solo una respiración bastante agitada se podía escuchar. Me pedía explicaciones, pero ni siquiera yo sabía qué era lo que pasaba. Así que tomó su teléfono y marcó el número, pero lo mandaba de inmediato a buzón. Pero mi teléfono no paraba de sonar, así que optamos por apagarlo. Y justo cuando íbamos a agarrar carretera, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. ¿Pero cómo es posible?, decía Jorge atemorizado. Te dije que yo no tenía nada que ver. En un momento de desesperación, Jorge lanzó por la ventana mi teléfono celular y dijo que al llegar a casa, me compraría uno nuevo, que era muy probable que el que tenía ya no servía, dijo tratando de usar la lógica. Al llegar a casa, dijo que iría a casa de sus padres y que por la noche iríamos a cenar, que descansara un poco.
Y así lo hice. Tomé un largo baño de burbujas y traté de relajarme. A las 8 de la noche, Jorge me marcó que estaba fuera de mi casa esperándome. Y salí casi de inmediato y nos fuimos a cenar. Cuando terminamos, este sacó de entre sus ropas el celular que llevaba meses queriendo. Y cuando me entrega el teléfono, este comenzó a sonar. Esto ya no es normal, dijo Jorge asustado. No hay manera de que suene. O sea, está nuevo. Nadie tiene este número. Pero más nos llenó de terror al ver que decía el mismo nombre que aparecía en mi teléfono anterior. Así que Jorge anotó el número y el nombre y comenzamos a buscarlo en Facebook. Y vaya sorpresa que nos llevamos, porque el nombre y el número coincidían con un perfil de Facebook. Se trataba de un hombre de 52 años de edad y según tenía cerca de 15 días de haber desaparecido. Según decía en su perfil, que había desaparecido luego de haber salido a pasear en su bicicleta. Ahora lo entiendo todo, repuso Jorge. Por eso es que estabas así en las cabañas, me preguntó curioso. Fue entonces que me animé a contarle qué era lo que realmente había sucedido. Él no dudó en ningún momento de mí, pues ahora tenía pruebas de lo que estaba pasando. Estábamos por volver a casa cuando por algunos segundos pude ver a un hombre andando en bicicleta y ver cómo un automóvil se acercaba a gran velocidad. ¡Cuidado!, grité desesperada. Jorge trataba de calmarme, ya que me encontraba bastante alterada. Lo vi, Jorge, lo vi, repetía una y otra vez. ¿A quién viste, amor?, preguntaba ansioso. Al hombre que no deja de llamar. Creo que está muerto. Por Dios, Iris, ¿cómo te pones a decir esas cosas? Jorge, lo vi. Vi cómo un automóvil lo arrollaba. Quizás eso es lo que quería decirme. ¿No crees? Estás loca. Si eso fuera cierto, te culparían del accidente y te llevarían presa. Dime tú, ¿quién va a creerte semejante cosa, Iris? Jorge tenía razón. Era demasiado peligroso buscar a la familia o acudir a las autoridades. No entiendo por qué comenzó a pasar todo esto, si nadie de mi familia cuenta con un don similar. Tenía entendido que las personas nacían con esa clase de percepciones. Yo tengo 30 años y apenas comienzan a manifestarse. Y para mi mala suerte, es de diario. Les pido algún consejo de cómo parar todo esto, ya que duermo muy poco y tengo los nervios alterados. Espero encontrar a alguien con la misma condición que yo y me digan cómo sobrellevarlo. Y si creen que el hombre dejó de llamarme, se equivocan. Él no dejó de insistir hasta que fue encontrado. Pero eso te lo contaré después. Claro, si me lo permites, con gusto te contaré el desenlace. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La mejor manera de apoyarnos es que dejes un like y un bonito comentario. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.